Bien, bueno, básicamente cuando Disculpe, uno... profesor, tengo una pregunta yo. Sí, sí, te escucho. Sí, es sobre el cuestionario. Vi que hay que tener el 70% de los cuestionarios aprobados para regularizar. En el Así caso, es. por ejemplo, de que tenga el 60%, ¿se puede recuperar alguno de los cuestionarios? O sea, si apruebo los parciales. Eh, sí, eso se tendría que discutir en reunión de cátedra, ¿sí? Pero en principio se piden siempre un margen de cuestionarios aprobados. Obviamente que, a ver, ese Yo creo que 70%, Mario, sí, ¿no está planteada la recuperación de lo coloquio antes del parcial? No sí, sé, hubo una instancia donde se hicieron, sí, sí, pero no sé. claro, no, lo Claro, tenemos porque, que... por ejemplo, aprobar los parciales y quedar libre por tener 3 cuestionarios de 8 desaprobados, no me parece muy razonable, pero Pero son las bueno, reglas que tendrá pone que la fijarse. cátedra. No, sí, entiendo. Hay materias en las que no te dejan ni rendir el parcial si no tenés los cuestionarios, así que imagínate. Lo voy a consultar, Claro, dale. sí. Lo vamos a consultar. Dale, dale. Cre- Bueno, creo ahora que, dígame. creo que encima me parece que el 70% de los cuestionarios lo vamos midiendo con respecto a cada parcial, ¿sí? No, no es un 70% general, pero déjame que lo consulto y lo aclaramos. ¿Dale? Sí, muchas gracias. Dale. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con este nuevo trabajo práctico, ¿sí? Que básicamente nos va a llevar a nosotros a explorar otro de los conceptos fundamentales dentro del estudio del cálculo en una variable y del cálculo en general, ¿sí? Que es el concepto de la derivada de una función en un punto. Otro concepto, al igual que el de límite y el de continuidad, otra propiedad puntual que nosotros vamos a estudiar dentro de en las funciones de variable real, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo retomo, ¿sí? la definición que está planteada en las notas teóricas de la cátedra, ¿sí? Y decimos básicamente que, bueno, a ver, para una función definida en un entorno del punto A, ¿sí? Nosotros estamos pensando primero, vamos a aclarar acá, en una función que está definida en un dominio contenido en los reales a los reales, ¿sí? Y A es un punto que pertenece al dominio de la función. Y además, ¿yo qué necesito? Necesito que esa función esté definida en un entorno alrededor del punto A, ¿sí? Eso es equivalente a decir que A es punto interior del dominio de la función, ¿sí? Ustedes van a ver en los videos, por ejemplo, del profesor García, del profesor Avellaneda, que ellos hablan de que A tiene que pertenecer al conjunto de puntos interiores del dominio, ¿sí? Entonces, si A es un punto interior del dominio, ¿sí? De la función, yo puedo definir, puedo pensar y estudiar lo que es la derivada de la función en el punto A, que básicamente, si es que existe la derivada, es el valor de este límite, ¿sí? ¿Qué me dice este límite? Lo vamos a ver así ahora y después vamos a ir enlazándolo con la interpretación geométrica, ¿sí? Básicamente lo que yo hago, bueno, a ver, si yo tengo la recta real, el punto A, ¿sí? Como el punto A tiene que ser un punto interior del dominio de la función, así que va a existir algún entornito de centro el punto A, que está totalmente contenido en el dominio, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es considerar, bueno, voy a evaluar la función en el punto A, ¿sí? Voy a evaluar la función en un punto A más H, ¿sí? Evalúo f de A más H. Y vamos a plantear el límite de este cociente, ¿sí? Ese cociente
¿sí? Este cociente que aparece en el cálculo de este límite es lo que conocemos como cociente incremental, que es básicamente, fíjense, si nosotros hacemos una pequeña interpretación gráfica, ¿sí? Yo tengo el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Tengo la gráfica de la función f. Lo que yo voy a hacer es, bueno, a ver, tengo un punto A, su correspondiente imagen que va a ser f de A. Voy a tener un punto incrementado que lo voy a llamar A más H o A más delta de X, según algunos libros también. Yo voy a seguir la notación que se trabajó en los videos de las clases que están subidas en la plataforma, ¿sí? A ese correspondiente punto A más H lo evalúo en la función y tengo el punto, el valor en el eje Y, que sería el f de A más H. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a plantear básicamente, ¿sí? Vamos a plantear lo que se conoce como la pendiente de las rectas secantes que une estos dos puntos, el punto A y el punto B que están sobre la gráfica, ¿sí? ¿Se acuerdan que la pendiente de una recta era el cambio en Y sobre lo que conocíamos como cambio en X? ¿Recuerdan eso de introducción? Si yo planteo cambio en Y sobre cambio en X, me va a quedar lo siguiente, fíjense. El cambio en Y es la diferencia entre las dos imágenes. La imagen f de A más H menos f de A. Sobre el cambio en X es la diferencia entre estas dos abscisas. Si yo hago la diferencia entre A más H menos A, me va a quedar simplemente H. Entonces, de esta interpretación, ¿sí? Es de dónde viene la idea que, bueno, a ver, que ya la vamos a trabajar más adelante. Cuando yo estudio el límite de ese cociente incremental, es decir, yo hago el límite cuando h tiende a 0 de este cociente f de A más H menos f de A sobre H, lo que yo estoy haciendo es que este punto A más H tienda a A. O sea que gráficamente, geométricamente, como que el punto B tienda al punto A. O sea que lo que vamos a tener, si ese límite existe, va a ser el valor de la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función en el punto A, f de A. ¿Sí? Ya vamos a explorar eso, ¿sí? Pero bueno, lo quería dar para retomarlo según lo que está dado en la teoría. Nosotros por ahora vamos a considerar, vamos a empezar en el estudio de estas derivadas, primero mirando el cálculo de límites y tratando siempre de ir a la interpretación geométrica de ese cálculo, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, la notación que nosotros vamos a utilizar es esta que se presenta, ¿sí? F' de A, que va a ser básicamente el valor de la derivada en el punto A, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Esto, si existe, es un número. Por ahora, siempre va a ser un número, ¿sí? Calcule la derivada de la función en el punto 3, me dan la función, me dan el punto. Si yo puedo plantear ese límite y el límite existe, obtengo un número, ¿sí? Ojo con eso, ¿por qué? Porque a veces uno les pregunta, ¿la derivada de la función es la recta tangente? No, mal. Dicen, a veces sí es la recta tangente. No, no es nada de la recta tangente. Es la pendiente de la recta tangente. ¿Y qué es la pendiente? Un número, nada más. ¿Sí? Bueno, a ver, por ejemplo,
Fíjense, solamente aplicando esta definición, lo que vamos a hacer es determinar la derivada de esa función, la función 1 sobre x más 3, en el punto x0, que ese sería nuestro a, ¿sí? Este sería nuestro a, igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, fíjense, según la definición, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, tengo que calcular el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Del cociente incremental. ¿Qué cociente incremental es? F de menos 2 más h menos f de menos 2 sobre h. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso es lo que plantea? Miren, ahí lo pongo al límite. Bueno, donde dice a, pongo menos 2, ¿sí? Y tengo ese límite planteado. Bueno, pero ahora tenemos que determinar estas expresiones f de menos 2 más h y f de menos 2. ¿Eso qué significa hacer? Es simplemente evaluar la función en las expresiones que nos están indicando. Fíjense, si yo hago f de menos 2, empecemos con el más fácil. Eso lo saben hacer, ¿verdad? ¿Cómo calculan f de menos 2? ¿Cuánto da f de menos 2? Uno. 1, dicen. Perfecto, muy bien. Fíjense qué es lo que hacen. 1 sobre menos 2 más 3. 1 sobre 1 es 1. Perfecto. ¿Quién sería f de menos 2 más h? Sería reemplazar en la función, ¿verdad? Donde dice x, pongo menos 2 más h. Así que me va a quedar 1 por menos 2 más h más 3. Que si lo acomodo me va a quedar 1 sobre 1 más h. ¿Sí? Menos 2 más 3, me queda 1 más el h que yo tengo. Bueno, entonces a esas dos expresiones, al resultado de f de menos 2 y al resultado de f de menos 2 más h, los llevo al límite. Y me va a quedar, fíjense, el límite cuando h tiende a 0 de f de menos 2 más h es esta expresión que habíamos escrito. Sería 1 sobre 1 más h, menos f de menos 2, que es 1 sobre h. ¿Bien? Bueno, trabajando un poco algebraicamente, me va a quedar límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Acá opero un poco en el numerador. Fíjense que en el numerador me va a quedar 1 menos, ¿sí? 1 por 1 más h. Entonces me va a quedar 1 menos h. ¿Sí? A ver, lo vamos a poner un poquito más abajo. Cosa de que no se confundan con el h que está arriba. Límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? Y nos va a quedar 1 menos, sería este 1 por 1 más h. Sobre el denominador 1 más h, sobre h. Bien, seguimos trabajando, límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Acá cuando yo desarrolle este paréntesis me va a quedar 1 menos 1 que se van a ir y menos h me va a quedar en el numerador. Y estos dos, 1 más h por h, se van a multiplicar y van a quedar juntos como factores en el denominador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es cálculo, ¿verdad? Bueno, fíjense que, a ver, si yo hago una evaluación así rápida de este límite, ¿sí?
Si h tiende a 0, este numerador tiende a 0 y este denominador tiende a 0, así que estaría frente a una indeterminación 0 sobre 0, que bueno, la puedo salvar. ¿Por qué motivo? Porque yo puedo pensar, bueno, h está tendiendo a 0, no es 0, así que puedo cancelar el factor h del numerador y del denominador. Así que me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de, en el numerador me va a quedar menos 1 y en el denominador 1 más h. Que ahora sí, si yo evalúo cuando h tiende a 0, ¿sí? Esto tiende al valor menos 1 sobre 1, ¿verdad? Que sería simplemente menos 1. ¿Qué encontré entonces? En consecuencia, lo que hemos encontrado es la derivada de la función 1 sobre x más 3 en el punto menos 2. Sabemos que esa derivada existe y toma el valor menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Es un cálculo de un límite, ¿sí? Acomodar un límite y evaluar su valor. Simplemente eso por ahora. Bueno, fíjense que si Sí. nosotros tratamos de visualizar, acá yo tengo la gráfica de la función, ¿sí? Acuérdense, la función que nosotros habíamos, con la que hemos empezado a trabajar es la función 1 sobre x más 3. Bueno, si nosotros hacemos un Mario, rápido... Sí, sí, Leo. preguntan ahí Ujú. que si h es un parámetro o qué es. No, fíjense que h, ¿sí? Eh, ¿Qué era h? está dentro de un límite, ¿sí? Yo estoy haciendo tender a h a 0, así que es una variable, ¿sí? Es una variable, es un valor con el cual yo voy a hacer variar los valores de la función, ¿sí? Es una variable, fíjense que yo a la misma derivada la podría hacer, no sé, con la variable t, con la variable p, con la variable n, si quieren, ¿sí? Así que es una variable en el cálculo de este límite. Fíjense que, Permitime. sí, Sí, o sea, viendo así los cálculos, eso, el h ahí es la variable del límite, por eso es que yo calculo h tendiendo a 0. Ahora, si voy más arriba, ¿quién es h? H es la variación que yo le produzco a la ujú, función en el punto. Y cuando hago que ese cambio de a más h se acerque, no sé, hago que esa variación h tienda a 0. No sé si ahí está más claro. ¿Qué es h en el concepto de la derivada? O sea, h es la variación que yo le doy al correrme del punto A. ujú, Cuando quiero exactamente, volver al punto A, hago que h tienda a 0. exactamente. Sí, sí. No sé si aclara eso el concepto al alumno, digamos, al que preguntó. O Bien. sea, Carlos. Bien, bueno, ya vamos a esperar, sí, pero tenerlo en cuenta como variable, como punto que me permite a mí incrementar, ¿sí? Así que lo veamos desde ese Ok, punto de dice vista. Bien, que luego lo va a ver bien, me parece bien, que después lo analice bien, así queda claro. bien, bien, bien. Bien. Bueno, fíjense, a ver, si yo miro rápidamente esta función, ¿sí? Eh, Analizamos, ¿sí? Podemos ver que hay una asíntota vertical, que es la recta x igual a menos 3, hay una asíntota horizontal, que es la recta y igual a 0,
y nosotros hemos tomado la derivada de la función en el punto menos 2. ¿Sí? Vimos que la derivada de la función en menos 2 es menos 1. Existe y es menos 1. Bueno, ¿cómo la interpretaría yo a esa derivada? ¿Sí? A esa derivada la interpretaríamos de la siguiente manera. Si yo pondría una recta tangente, ¿sí? Una recta que toque a esta función solo en el punto de coordenadas menos 2, f de menos 2, la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Yo ahí voy a hacer un pedacito de recta nada más, después lo vamos a hacer con un software. La pendiente de esa rectita tangente tiene que ser menos 1, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente, pongámoslo así, de la recta tangente en el punto de coordenadas menos 2, 1, es menos 1. ¿Por qué menos 1? Bueno, porque ese es el valor de la derivada en ese punto. Fíjense que tiene sentido. Si yo miro este pedacito de recta que estoy remarcando, y tiene sentido que tenga una inclinación menos 1, según la cuadrícula que tenemos allí. ¿Sí? Bueno. Veamos otro ejemplo rápido, que esto sería lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo práctico número 3, en el ejercicio 1. En el ejercicio 1, si miramos rápido el práctico, fíjense, dice encontrar el valor de la derivada para las siguientes funciones en estos puntos indicados, ¿sí? Usando la definición, o sea, el límite del cociente incremental cuando sea posible. Bien, y tenemos una serie de funciones a las cuales vamos a calcular sus derivadas utilizando esta definición. Bien, bueno, tenemos para este segundo ejemplo la función m de x, que es la función raíz cuadrada de x más 2, en el punto x igual a 2. Entonces, fíjense, a ver, de nuevo, si yo interpreto, esta es la recta real, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de la función m? ¿Qué números reales puedo reemplazar en la variable de la función m? Menores que menos 2, dicen. Bien, 1. fíjense que si No, yo mayores que menos 2. planteo que x más 2 sea mayor o igual que 0, me va a quedar que x sea mayor o igual que menos 2, ¿sí? Entonces el dominio de la función sería el intervalo menos 2, infinito. O sea, yo podría considerar, bueno, si este es el menos 2, todos los valores que están a la derecha de menos 2. Entonces, si yo veo, bueno, acá está el 2, mi punto A, ¿sí? Y veo que es un punto interior del dominio, o sea que yo puedo, a izquierda y a derecha del punto A, ¿sí? En cualquiera de las dos direcciones del punto A, puedo encontrar ese punto A más H, ¿sí? Que sería, en realidad, lo escribamos así, 2 más H. ¿Sí? Entonces tengo el punto 2, tengo el punto 2 más H. Que ojo, ¿sí? Ese punto se encontraría a la derecha del 2 si el H es mayor que 0. Pero si el H fuera menor que 0, eso ya lo vamos a ver en un ratito cuando hablemos de las derivadas laterales. Si el H fuera menor que 0, el punto 2 más H se encontraría a la izquierda de 2. ¿Sí? Porque si yo a 2 lo incremento, le sumo algo que es negativo,
ese resultado 2 más h va a estar a la izquierda, va a ser menor que 2. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos lados yo podría encontrar ese punto incrementado. ¿Sí? El punto 2 y tengo el punto incrementado 2 más h. Entonces lo que vamos a hacer es plantear justamente el cálculo de la derivada para ver si existe. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a analizar en general el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Y recordemos la definición. Es la función m evaluada en 2 más h menos la función m evaluada en 2 sobre ese incremento h. ¿Sí? Que bueno, si hacemos el cálculo me va a quedar límite cuando h tiende a 0, ¿sí? La función m evaluada en 2 más h sería la raíz cuadrada de 2 más h, que eso sería nuestro x, más 2. Menos la función m evaluada en 2, que sería básicamente la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Sobre h. Que bueno, si acomodamos un poco estas expresiones, me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de la raíz cuadrada de 4 más h menos la raíz cuadrada de 4, que es 2, sobre h. ¿Bien? ¿Me siguen hasta allí? Bien. Entonces, fíjense, a ver, si yo hago una evaluación rápida de este límite, fíjense que en este límite, a ver, cuando nosotros vamos al cálculo de límites, ¿sí? Esta expresión que está dentro del cálculo del límite sería nuestra nueva función a la cual yo le estoy calculando el límite. Esa función depende de h, ¿sí? Entonces, en este cálculo, h es la variable. Si h tiende a 0, bien, h está tendiendo a 0, así que esta raíz cuadrada va a estar tendiendo a 2, 2 menos algo que tiende a 2 menos 2, este numerador va a estar tendiendo a 0 y el denominador también. Así que tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0 de nuevo. ¿Cómo salvábamos estas indeterminaciones cuando se presentaban y tenían raíces cuadradas? ¿Sí? Fíjense que estamos volviendo siempre al práctico de límite. ¿Bien? ¿Cómo salvamos esa indeterminación? ¿Qué se puede hacer en este caso? Tratando de buscar conjugado. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que acá yo podía hacer la raíz cuadrada de 4 más h menos 2 sobre h y multiplico y divido por el conjugado de la expresión que tiene la raíz cuadrada, que sería la raíz cuadrada de 4 más h más 2 sobre 4 más h más 2. Bueno, límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Si yo hago el producto de los numeradores, tengo una diferencia de cuadrados que la voy a poder escribir básicamente como la raíz cuadrada de 4 más h al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre h por la raíz de 4 más h más 2. Bueno, ustedes en esto son buenos, así que podemos acomodar las expresiones. Se va el cuadrado con la raíz cuadrada, no hay problema allí, no va módulo, nada. ¿Sí? Así que me va a quedar en el numerador 4 más h menos 4. Así que en el numerador me queda h solamente. ¿Bien? Me queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de
h en el numerador, y en el denominador me queda h por la raíz cuadrada de 4 más h más 2. Veo que puedo cancelar h, ¿sí? Así que acá me queda un 1. Bien. ¿Y cuánto da este límite? Límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre la raíz de 4 más h más 2. Si h tiende a 0, el numerador tiende a 1 y el denominador ¿a cuánto tiende? A 4. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿existe la derivada de la función m en el punto x igual a 2? ¿Qué dicen? No dicen nada. No dicen nada. ¿Qué estaremos haciendo, no? Sí, Bueno, ¿qué estaremos entendiendo, digo yo? básicamente estamos consiguiendo con este límite que existe la derivada de la función m en el punto 2, ¿y cuánto vale esa derivada? Esa derivada vale 1/4. ¿Sí? Fíjense, de nuevo, insisto en esto. Por ahora, ¿sí? Y no por ahora, en realidad siempre, ¿sí? El cálculo de una derivada es el cálculo de un límite, ¿sí? Entonces, analizar si una función es derivable en el punto es analizar si este límite existe. Si ese límite existe, la derivada existe y toma el valor de ese límite. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense, yo acá la tengo dibujadita la función m. ¿Sí? Está su dominio justamente. Acá vamos a poner la función m. Su dominio, que son todos los reales mayores o iguales que menos 2. Y acá está el punto 2, ¿sí? Donde nosotros hemos calculado la derivada y hemos visto que existe. Bueno, nosotros hemos visto que la derivada en el punto 2 existe y toma el valor 1/4. ¿Cómo puedo interpretar ese valor 1/4? Y bueno, si yo vendría y pondría una rectita, ¿sí? Que se apoye en la gráfica de la función m y la toque solamente a esa gráfica en este punto 2, 2, ¿sí? La pendiente de esa recta tangente sería justamente 1/4. Es 1/4. Fíjense que tiene sentido, esta recta es como que está más acostadita, entonces tiene que tener una pendiente menor, ¿sí? Tiene sentido. Fíjense que solamente estamos diciendo que la pendiente de esa recta es el valor de la derivada, no que la derivada es la recta tangente. Ojo con eso, ¿sí? Bien. Acá un detalle que vamos a tener en cuenta y que vamos a retomar en otro ejemplito, y vamos a retomar esta idea que yo había dejado expresada, que en el punto 2 yo puedo incrementar a derecha y puedo incrementar a izquierda, ¿sí? Si la función es derivable, ¿sí? Cualquiera sea las direcciones en las que yo busque el incremento, ¿sí? No va a haber problema, ¿bien? Si la función es derivable, no tendría que haber problema con este límite. Y entonces viene la idea de lo que se llama las derivadas laterales de una función, ¿sí? Que ya las necesitamos en el ejercicio 1. ¿Por qué? Porque hay funciones, si nosotros visualizamos en el ejercicio 1, bueno,
Por ejemplo, en el inciso A, en el B, C, D, hasta el F, no hay problema porque la función es una sola. Así que sea que yo incremente a derecha o sea que incremente a izquierda de los puntos indicados, no hay problema, la función es la misma. Pero, por ejemplo, en el inciso G, en el H y en el I, tenemos funciones por ramas, ¿sí? Entonces podría haber problemas cuando yo incremente y cambie la función a derecha o a izquierda. Entonces, tiene sentido, ¿sí?, el definir lo que se llaman las derivadas laterales de una función en un punto. Bueno, esto de nuevo son partecitas de la teoría que está en las notas teóricas, ¿sí?, que están en la plataforma. Y fíjense, básicamente, cuando yo hablo de las derivadas laterales de una función en un punto, en este caso en un punto X, ¿sí?, yo voy a hablar de la derivada lateral derecha, ¿sí?, cuando yo le tome a ese cociente incremental el límite lateral derecho. Es decir, yo estoy parado en el punto X ahora, siguiendo la notación de esta parte de la teoría, yo voy a incrementar a un punto X más H, pero considerando que el H es mayor que 0. Entonces, yo lo que voy a hacer es que ese H tienda a 0, ¿sí? Por lo tanto, este punto X más H va a tender al punto X. Cuando yo calcule ese límite lateral derecho, si ese límite lateral derecho existe, lo vamos a llamar derivada de la función f por derecha. Puedo hacer lo mismo, ¿sí? Tengo el punto X, ¿sí? Si es un punto interior del dominio de la función a la cual yo le estoy buscando la derivada, puedo incrementar al punto X más H, considerando que H es menor que 0, ¿sí? Y entonces hacer de nuevo tender al punto X más H al punto X, es decir, hacer tender a H a 0, pero ahora por valores negativos, ¿sí? Cuando yo estudie ese límite y si ese límite existe, bien, va a ser el valor de la derivada lateral izquierda, ¿sí?, de la función f en el punto X. Y bueno, allí está, fíjense, lo que se llama derivada lateral por derecha, derivada lateral por izquierda. ¿Y cuál va a ser nuestra consideración? Bien, bueno, yo tengo, profe, las dos derivadas laterales. ¿Qué sucedía cuando yo estudiaba límites? Para que exista el límite general, ¿sí?, si existen los laterales, estos tienen que ser iguales. Bueno, lo mismo va a suceder en este caso. Si existen las dos derivadas laterales, para que exista la derivada general, ¿sí?, esas derivadas laterales, no me gusta esto, esas derivadas laterales tienen que ser iguales, si es que existen, claro. Bien, entonces fíjense, vamos a proponer un ejemplito para calcular derivadas utilizando justamente esta noción de las derivadas laterales en un punto. Fíjense, tengo la función f, que está definida como x al cuadrado para los x mayores que 1, y 2x más 3 para los x menores o iguales que 1. ¿Cuál es el dominio de la función f? Los reales. Muy bien. Ahora fíjense, al dominio lo vamos a ver para poder organizar nuestro cálculo
en esta representación gráfica. Yo sé que el dominio, la expresión de la función, cambia a derecha y a izquierda de 1. ¿Sí? Yo sé que a la derecha de 1, es decir, para los x mayores que 1, la función, la rama de la función que está definida en ese sector es la que corresponde a x al cuadrado, ¿verdad? Mientras que si los x son menores o iguales que 1, la rama de la función que corresponde a ese sector de dominio es la que corresponde a la parte lineal 2x más 3, ¿sí? Es la expresión de una función lineal, ¿bien? Entonces, bueno, haciendo esas consideraciones, nosotros vamos a calcular las derivadas laterales, ¿bien? Vamos a analizar la derivabilidad usando justamente derivadas laterales. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque podría pasar que si yo incremento a derecha, obtenga un valor, si incremento a izquierda, obtenga otro, ¿sí? Entonces, tiene sentido usar estas derivadas laterales. Bien, comencemos con la derivada lateral, por ejemplo, por izquierda. En el punto 1, claramente. Bueno, según nuestra definición, la derivada lateral izquierda es simplemente el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, ¿sí?, de la función evaluada en 1 más h menos la función evaluada en 1 sobre h. Bien, entonces, si yo estoy incrementando a izquierda, yo tengo que tener en cuenta que el punto 1 más h, ¿sí?, como el h tiende a 0 por valores negativos, esto me está diciendo a mí, esto me está diciendo que h es menor que 0. O sea que el punto 1 más h está a la izquierda del punto 1, del valor 1, ¿sí? ¿Por qué necesito tener en cuenta esto? Porque según esa ubicación de 1 más h, yo voy a poder evaluar el f de 1 más h. En este caso, el f de 1 más h, ¿con qué función la voy a evaluar? ¿Cómo calculo la imagen de 1 más h? Con 2x más 3, dice. Perfecto. ¿Y cómo quedaría la Víctor. expresión entonces de f de 1 más h? Si yo evalúo con 2x más 3, me va a quedar entonces 2 por 1 más h más 3. Muy bien, Víctor. Perfecto. Víctor respondió. Parece que es el único alumno que... Perfecto, Víctor. Muy bien. Muy bien. Ahora, eso que yo reemplacé acá es simplemente f de 1 más h. Me falta menos f de 1. Fíjense que en 1, ¿sí?, para 1, la función que yo tengo que tomar es de nuevo la 2x más 3. Así que reemplazo 2 por 1, 2, más 3, 5. Esa sería la imagen de 1. Sobre h. Que bueno, si acomodamos un poco acá, me va a quedar límite cuando h tiende a 0 por izquierda. Bien, si acomodamos acá un poco algebraicamente, fíjense que si yo hago esta distributiva, 2 por 1, 2, 2 por h, 2h, más 3. Así que me va a quedar el 2 más 3, me va a quedar 5, más 2h, menos 5 sobre h. Bueno, se va 5 y 5, bien.
me va a quedar 2h sobre h, que también puedo, como h tiende a 0, no es 0, y me queda simplemente el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de 2. Límite de una constante es la misma constante, así que ese límite existe y vale 2. Estoy viendo entonces que la derivada de la función en el punto 1 por izquierda, la derivada lateral izquierda, existe, ¿sí? Y esa derivada vale 2. Existe la derivada por izquierda. Para que exista la derivada general, tiene que existir la derivada por derecha y también tiene que ser igual a 2. ¿Bien? Hagan el cálculo de la derivada por derecha. A ver cómo quedaría. La derivada lateral por derecha en el punto 1 tiene que ser el límite cuando h tiende a 0 por derecha de este cociente incremental. Bien. Si yo miro y digo, bien, h está tendiendo a 0 por derecha, esto me está diciendo que h es mayor que 0. Así que cuando yo vaya a evaluar mi límite, el punto 1 más h, para un h mayor que 0, se encuentra a la derecha de 1. Así que tengo que evaluar 1 más h con la función x al cuadrado. ¿Bien? A ver, dejo un minutito para que hagan el planteo de ese límite y veamos cuánto nos da. A ver, hay chat. Dice que da 2. ¿Da 2, Rodrigo? Rodrigo Michel dice que da 2. Bien, a ver, esperemos respuesta del resto de compañeros. Jimena, 2. Lucía, 2. Ya sé por qué. Sí, yo también ya sospecho. A ver, Bien. vamos entre todos entonces. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Entre todos. Bueno, a todos les da 2. Todos han hecho el mismo cálculo. Ah, qué capos que son. Bueno, a ver, veamos. Bien. Veamos. ¿Cuánto es f de 1 más h? ¿Quién es f de 1 más h? Uno más h al cuadrado. Muy bien, me encanta. Este 1 más h lo evalúo en la función x al cuadrado. Menos. ¿Quién es f de 1? ¿Cuánto es f de 1? 1. 1. ¿Cómo? 1. 5. ¿Dónde está definida la función? ¿Dónde está definida la función en 1? En 1. ¿Sería 5? ¿Se acuerdan que La miren, función es acá está, única. acá yo ya había No usado puedo el f tener de dos 1. imágenes para un mismo punto. Miren, acá nosotros ya habíamos calculado el f de 1 y el f de 1 dijimos es 5. Ahora no pueden venir y decir el f de 1 es 1. No, el f de 1 sigue siendo 5. Porque la Ese función es el en... error que han cometido, por eso le da 2. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ese es un error muy común, ahí queríamos llegar, digamos. Perfecto, perfecto, ¿sí? Ojo,
¿sí? Lo que dijo la profe Leonor, estamos con una función. El 1 no puede tener dos imágenes distintas, si no, no sería función, ¿sí? No estaríamos estudiando esa expresión en este cálculo, si no se trata de una función, ¿sí? La imagen de 1 sigue buscándose con la función 2x más 3, y esa imagen sigue siendo 5, sobre h. Y ahora analicen ese límite. Pero, profe, tengo una pregunta. Sí, te ¿Sí? escucho. ¿Pregunta? ¿Por qué entonces cuando hacemos 1 más x al cuadrado, o sea, evaluamos también en 1, ¿por qué sí podemos tomar la rama que es x al cuadrado en la que no se toma 1? Bien. Porque el 1 ¿Se entiende la más pregunta? sí, te Sí. entiendo perfecto. El 1 más h, cualquiera sea esté a la izquierda o esté a la derecha, ten en cuenta que yo estoy diciendo que al 1 lo estoy incrementando en h. O sea que ese valor seguro es distinto de 1. Por eso se ubica o a la derecha o a la izquierda de 1. ¿Se entiende? Entra justamente toda la idea del límite que estamos utilizando. Ese valorcito está cerca de 1, pero no es 1. Así que se ubica a la derecha o se ubica a la izquierda. Si yo me corro del 1, ya sea a la derecha o a la izquierda, tengo distintas ramas de funciones para evaluar. Ahora, el f de 1, ¿sí? Yo no tengo dudas. El f de 1 es la imagen de la función en 1. La imagen de la función en 1 es un único valor. Y esa imagen, según la definición de mi función f, la tengo que evaluar con la rama que está abajo, que es la función 2x más 3. ¿Quién era la que preguntó? ¿Jimena? No. No, me llamo Naomi. Bien, Naomi. Naomi. No sé si te va a aclarar, pero en una de esas, porque estoy viendo que, o sea, como que no estamos entendiendo en realidad bien qué es la derivada. Uh-huh. El concepto de derivada, porque nos hemos ido mucho al cálculo, y bueno, ¿de dónde surge? En realidad surge cuando el concepto, cuando yo quiero estudiar, teniendo una función y un punto, así como ya estudiamos el límite, la continuidad y todas las demás propiedades en ese punto, ahora surge este nuevo concepto de es querer averiguar, digamos, o saber qué pasa cuando yo me corra un valor h, en este caso, del punto que estoy analizando. Eso en la función, en la primera parte que el profesor les explicó, aparecía como el punto b sobre la función, porque yo me corrí del punto en el que estoy estudiando, en el que quiero estudiar la derivada. Ese punto con el punto original, o sea, de la función, en el punto A, f de A, yo al correrme va a tener otra imagen y va a tener otro punto sobre la función. Entonces yo geométricamente nos agarramos de la recta secante, sacamos la pendiente de esa recta secante porque geométricamente lo podemos hacer con el cociente incremental, pero lo que queremos en realidad saber es qué pasa. Está bien, yo me corrí, ahora quiero saber qué pasa con esa variación cuando yo la vuelva al estado original, o sea, cuando el punto BS se vaya corriendo sobre la gráfica y vuelva al punto A, F de A. Y ahí éramos donde veíamos que esa recta secante, que también lo han visto en teoría y en los videos, se va transformando en la recta tangente. Entonces de ahí surge, ¿cómo podemos estudiar ese caso, digamos, que así surge el concepto y después tiene muchas otras aplicaciones? Es, bueno, ese límite de la pendiente de la recta secante al hacer que h, la variación que yo produje al principio, vuelva al estado original, tienda a 0, entonces al tender h a 0 yo me estoy volviendo al punto original, pero no llego tampoco,
porque en el concepto de límite yo me acerco tanto a h a 0, o sea, me acerco tanto a 1 como pueda, pero no lo llego a tocar. Entonces, cuando yo tenga que estudiar las derivadas laterales, si hay cambios en las funciones, van a haber cambios en las expresiones que yo tenga que usar en la fórmula, pero no en la imagen. La imagen es única, está dada en la rama donde esté definida la función. No sé si eso les aclaró un poco más el panorama. Yo lo reentendí por lo menos. Bueno, Dale. me alegro. Dale, buenísimo. Justamente por eso a mí cuando estudiamos límites laterales me gusta hacer este tipo de esquema al principio donde nosotros veamos dónde se parte el dominio de la función y qué rama de la función está a izquierda o a derecha de cierto valor. En este caso, a la derecha del 1, ¿sí? Está la función x al cuadrado. Entonces, cuando yo tenga el incremento 1 más h con un h positivo, ese incremento lo evalúo en esas ramas, ¿sí? Y la imagen de 1 es única, así que no puede ser otro valorcito, ¿sí? Bien, ¿y qué dicen de este límite que ha quedado allí pendiente? ¿Existe? ¿Es igual a 2? ¿A cuánto tiende el numerador? A ver. Puede ser menos Infinito, puede infinito. ser infinito, pero Sí, menos. ¿El fíjate. numerador tiende a -4, profe? Perfecto. El número, bien. Si h tiende a 0, este primer término tiende a 1, menos 5 va a tender a -4. Y el denominador tiende a 0, ¿verdad? Y es un 0 por derecho, un 0 positivo, podríamos decir. Así que ese cociente, según lo que nosotros sabemos del límite, tiende a menos infinito. Así que ese límite no existe. ¿Bien? Acá se me ha vuelto. Bien. Entonces, fíjense. Y Claramente ahí nosotros... cometí un error, Mario. Ahí cometí un error yo. Ajá. A ver, ¿qué pasó, Leo? ¿Sí? Ahí cometí un error yo. Ni evalué el límite antes de hacer nada y me puse a hacer la cuenta, simplificar los h y a sacar un valor. Bien, bien, ¿ven? ¿Ven Cosa por que eso? no debía hacer. Exactamente. ¿Ven que Entonces yo estaba siempre... esperando que coincidan conmigo. Claro. Fíjense que en general, ¿sí? Siempre que uno evalúa una derivada surge una indeterminación, pero bueno, pueden haber casos en los que el límite no es indeterminado y listo, ¿sí? Entonces fíjense, Claro. y yo ya tengo una decisión tomada. Con esta conclusión yo puedo decir claramente que no existe la derivada lateral derecha de la función en el punto 1. Y en consecuencia, no existe la derivada de la función en 1. La función no es derivable en 1. Y ahora vamos a ver... Ahí hay una pregunta, Marión. Bien, a ver. Rodrigo dice, si la función no existe en un punto, ¿es suficiente para decir que la derivada no existe en ese punto? Si la función no existe en el punto, bien. Fíjate que eso va a tener que ver mucho con lo que luego vamos a avanzar cuando veamos la relación continuidad-derivabilidad, ¿sí? Si yo veo en una función, ¿sí?, que no existe f de a, bien, esto, por lo que nosotros sabemos, ¿sí?, nos va a decir que f no es continua en x igual a a.
Y ya vamos a ver que si no es continuo en x igual a a, como bien decís, eso va a ser suficiente para decir que f no es derivable en x igual a a, ¿sí? Dame 15 minutitos y Además, llegamos. la definición para, Mario, la definición para poder calcular la derivada con ese límite, está exigiendo que la función esté definida en el punto y que el punto sea un punto Exactamente. interior. O sea, al no Exactamente. estar Esto definida también, ya ni... esto nos diría que A no es interior al dominio, no es interior al dominio de F, así que no podría estudiar la derivada directamente. ¿Bien? Hay un ejemplito donde justamente ocurre eso en el trabajo práctico. Bien. Fíjense, acá tenemos la gráfica de la función que nosotros hemos trabajado recién. Bueno, fíjense, bueno, acá este gráfico le estaría faltando, que no se lo hice, no me di cuenta, le estaría faltando el huequito en 1, ¿sí? Esta sería la parte de la parábola que corresponde a x al cuadrado, y este segmentito sería, perdón, esa semirrecta, sería la parte que corresponde a la función 2x más 3. ¿Sí? Igual a 2x más 3, igual a x al cuadrado. Bueno, claramente, acá nosotros vimos, mediante el cálculo, ¿sí?, que no existe f' en 1, ¿sí? Y hay una conclusión, una observación más que podríamos agregar para ir relacionando estos conceptos, ¿sí? Además, estamos viendo que f no es continua en x igual a 1, ¿sí? Y hay una relación justamente que se establece. Si yo hubiera visto la gráfica y hubiera visto que la función no es continua en 1, directamente podría haber argumentado que la función seguramente no va a ser derivable en el punto 1, ¿sí? Si falla la continuidad en el punto, seguro va a fallar la derivabilidad, ¿sí? Ya vamos a ver esa condición en un momento. ¿Bien? Veamos ahora otro ejemplito donde, a ver, nosotros acá dijimos, que ya de algún modo me adelanté con la pregunta del compañero. Si f no es continuo en A, seguro no es derivable en A. Ahora la pregunta sería, si es continua, ¿es derivable en A? ¿Sí? Bueno, a ver, les dejo planteado este ejercicio, ¿sí?, que es muy similar a uno que está en el trabajo práctico en el punto 2, nada más que yo he modificado un poquito la función. Tengo de nuevo una función f, ¿sí? Fíjense, si miramos el dominio de esta función f, ¿sí?, el dominio es el intervalo 0 infinito, ¿sí?, porque los x están entre 0 y 1 con la función logaritmo de x, o son mayores que 1 con la función menos 1, más 1 sobre x. Bueno, fíjense, si yo miro el dominio, este es el 0, acá tengo el 1, bien, entre 0 y 1, la función que está definida es la logaritmo natural de x, teniendo en cuenta que con esta rama de la función está definida el 1, ¿sí? Y si los x son mayores que 1, la función es menos 1 más 1 sobre x. ¿Bien? Bueno, entonces consideren los dos límites laterales. El límite cuando h tiende a 0 por derecha
y el límite cuando h tiende a 0 por izquierda. De la función 1 más h menos f de 1 sobre h en ambos casos. A ver, me gustaría que este límite lo planteen y vamos proponiendo valores, ¿sí? Resultados. Fíjense, para los que se quieran tentar, esta es la gráfica de la función f. Uy, la puse como... Es continua en 1. Entonces la pregunta sería, ¿es derivable en 1? Bien. Veamos qué dicen los cálculos de estos límites. A ver si sale algo en el chat. No dicen nada. Y a Bien. Ezequiel no le entiendo, porque dice, ya entendí, x mayor que 1 es la que se toma en 1 más h. No sé qué es lo que quiere decir con eso para saber si está bien o mal, ¿no? Sí. Ezequiel, si podés hablar. Bueno, fíjense que acá nosotros acomodamos un poco los denominadores, distribuyo en signo menos, así que me va a quedar menos 1 más 1 que se va a ir, y me va a quedar simplemente menos h. ¿Sí? Ajustemos un poquito los cálculos, ¿sí? Así que acá me queda 1, menos 1 en realidad, y este límite, cuando h tiende a 0, da menos 1. ¿Sí? Existe la derivada lateral derecha y toma el valor menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya llegamos, Carlos, por izquierda. Sí, eso estaba por responderle recién, pero bueno, nosotros respondemos hablando. Sí, sí, sí. A ver, dicen que está difícil por la ¿Qué izquierda. dicen? No, ¿cómo va a estar difícil? A ver, ¿qué han planteado? Pero da 1, dice. Uno dice da infinito, el otro dice da 1. A ver, ¿Quién gana? ¿qué hemos hecho? Creo que ninguno, pero bueno. Da el resultado 1 por izquierda, dice Aníbal. A ver, Bien, veamos. Aníbal, a ver. Bueno, a ver, ¿Cuánto ¿alguien se f de anima? 1 más h? Bien. F de 1 más h, con la derivada lateral por izquierda. Sería el logaritmo de 1 más h Bueno, bien. menos Límite 0 cuando sobre h. logaritmo de 1 más h menos el f de 1 que es 0 sobre h, ¿verdad? Excelente. Sí. A mí me Yo está dando esto indeterminado. A súper ver, ¿por qué te indeterminado. da indeterminado? Porque si yo evalúo con tendencia a h0, el logaritmo de 1 es 0 sobre 0. ¿Me da indeterminado? Muy bien. Ujú, ujú. Y bueno, ¿y cómo salvo esa indeterminación para saber que daba 1 infinito y no sé qué? No sé, yo llegué hasta ahí. Muy Bien, No sé mi bien. bien. compañero. Excelente, Está excelente. perfecto. Ahora queríamos saber cómo sacan el resultado, porque hasta ahí es indeterminado. A ver si alguno plantea su idea.
Sí, no sé cómo han hecho para sacar el 1. Bien. A ver, O el infinito, digamos, que ese es el problema. No sé qué es lo que han hecho para salvar esa indeterminación. esto lo podría escribir yo así, ¿verdad, chicos? Es lo mismo. A ver, acá vamos a ver cómo están evaluando límites. Todo lo que dijeron que da 1, por ejemplo, que da menos infinito, ¿cómo llegan a ese resultado? Sería la pregunta. ¿Se La fueron? pregunta sería, ¿salvaron la indeterminación o de acá nada más han deducido que es 1 y infinito? Porque hasta acá estamos con un gran problema porque es indeterminado, o sea que no le podemos asignar ningún valor. Acá dice Rodrigo, se pone f de x igual a L, luego se aplica exponencial, se acomoda y finalmente se vuelve a sacar logaritmo. Bueno, muy bien. Sí, es la idea. Bueno, Sí, y sí, es fíjate, la idea, de alguna forma, pues tenemos que tratar de salvar la indeterminación. fíjense que nosotros podemos hacer esto. Yo justamente a ese factor 1 sobre h, ¿sí? Como es un factor que está multiplicando a un logaritmo, ¿sí? Por propiedades, yo acá voy a poner propiedades de los logaritmos, ¿sí? Yo a este 1 sobre h lo puedo escribir como exponente de un argumento, ¿sí? Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de 1 más h a la 1 sobre h. Y bueno, acá entra en juego un poquito lo que se trabajó en el práctico de límites. ¿Sí? Yo acá tendría el límite de una función compuesta de algún modo. Y yo estoy viendo, ¿sí? Que... Ese es, Muy bien, muy bien. ese es, dice alguna, ese es, dicen por ahí. Esto le suena Ah, muy pero conocido, ¿verdad? Esto es muy conocido esto, sin ya. el logaritmo, ¿no? Sin el Sin el logaritmo. logaritmo. Ojo. ¿Sí? Entonces yo podría plantear, como yo estoy viendo, ¿sí? Nosotros sabemos que el límite cuando h tiende a 0, lo estoy escribiendo acá al costadito, de 1 más h a la 1 sobre h es un límite notable y es g, ¿sí? Yo podría aplicar lo que nosotros sabemos de ese teoremita, por ejemplo, de composición de funciones en los límites. Yo podría aplicar entonces que este límite de la función logaritmo de ese argumento es el logaritmo del límite, ¿sí? Es como un intercambio que yo hago. Es en realidad una propiedad de límite, digamos, basada en la composición Exactamente, de funciones. es la composición. Y entonces yo estoy viendo, bueno, este límite existe y es igual a E. O sea, que estoy obteniendo el logaritmo de E, que vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Perfecto. espero que con esto se estén dando cuenta que el práctico 1 es elemental y lo vamos a llevar Exactamente. hasta el final de la materia. Todos los conceptos nuevos que vamos viendo, si no podemos calcular un límite, no vamos a poder concluir Nada. nada de esos conceptos, ¿no? Exactamente. Bueno,
Fíjense qué conclusiones podemos sacar con esta función, ¿sí? Con esta función nosotros vimos que existe la derivada lateral, existía la derivada lateral derecha en 1 y tomaba el valor -1. Existe la derivada lateral izquierda y toma el valor 1, que es la última que hemos calculado. Estas derivadas laterales son distintas, así que no existe la derivada de la función en el punto 1. ¿Sí? Claramente, fíjense que nosotros podríamos, de algún modo, ver, ¿sí? También se puede hacer un análisis más completito, de que f es continua en x igual a 1. Entonces acá yo estoy teniendo el caso de una función que es continua en el punto, pero no es derivable en ese punto, en el 1, ¿sí? También podríamos hacer una interpretación geométrica de lo que estamos obteniendo. Si yo acá voy de algún modo con rectas, ¿sí?, secantes que me vayan aproximando a una tangente, esas rectas no van a tener un cambio de algún modo, uno podría decir suave, ¿sí? No hay un cambio suave en el trazo de la gráfica de esta función, ¿sí? Por eso yo observo de algún modo un pico, una punta, que geométricamente a mí me va a decir, ah, bien, esta función si bien es continua, porque por ese cambio tan brusco que yo veo en el pico, ¿sí? Puedo decir de algún modo que no es derivable, y lo puedo verificar mediante los cálculos, ¿sí? Esa es una idea que nosotros ya tenemos de algún modo que empezar a trabajar, que es justamente esto que decía la profe Leonor. Cuando yo incremento y trato de volver al punto original, bueno, a ver, ¿cómo se comporta ese incremento? ¿Sí? Si el comportamiento es el mismo a derecha y a izquierda, ¿sí?, de ese cambio, de esa tendencia al límite, no hay problema, ¿sí? La función va a ser derivable. ¿Y eso cómo se va a ver en el gráfico? Se va a ver mediante un cambio suave en la gráfica de la función, ¿sí? En cambio, cuando hay cambios, ¿sí?, justamente, que valga la redundancia, cuando hay cambios que son muy bruscos, fíjense, yo acá estoy con una tendencia, ¿sí?, creciente, ¿sí? Si voy poniendo una recta tangente allí, bueno, esa rectita tendría pendiente -1, pero bruscamente pasa otra que tiene pendiente -1, ¿sí? Entonces es un cambio así de golpe, de repente, que hace que la función no sea derivable en el punto, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir trabajando. Aún siendo continua, ¿no? Aún siendo continua, ¿sí? Fíjense, bueno, en la función que habíamos estudiado anteriormente, lamentablemente la continuidad se lleva todo, ¿sí? Al no ser continua, no es derivable. En otra, ¿se acuerdan? Acá estaba la raíz cuadrada. Si yo incrementaba a derecha o a izquierda, el cambio en esa función iba a ser muy suave, ¿sí? Al volver con esa tendencia al límite. Así que tiene sentido esa suavidad de la curva, tiene sentido geométrico y es coherente con el resultado de que sea derivable en el punto, ¿sí? Eso para ir interpretando geométricamente nuestros resultados, ¿sí?, nuestros análisis. Fíjense. Mario, ¿Sí? para que acá hay una pregunta de Víctor. Sí. Que dice, profe, ¿no incide entonces que estábamos viendo que h tiende a 0 por izquierda para el límite notable? O sea, para este. Y bueno, fíjense que el límite notable es cuando x, cuando h o cuando la variable tiende a 0 en esta expresión. ¿Eso qué me está diciendo? Que ya sea, o sea, que los límites laterales a 0 por izquierda y por derecha
son iguales y valen E, eso es lo general. Con más razón yo lo puedo hacer utilizando solo por izquierda o solo por derecha. Exactamente, Víctor. ¿Sí? Este ¿Eh? límite vale E cuando H tiende a 0 en general. Esa tendencia a 0 es justamente por derecha o por izquierda. No importa por dónde tiendas, eso tiende a E. ¿Sí? Es más, si querés, para que verifiques eso, realiza el gráfico con un software, con algo, de la función 1 más x a la 1 sobre x. Y vas a ver que, y fíjate y analiza qué pasa en un entorno de x igual a 0. ¿Sí? Claramente no está definida la función, pero la tendencia límite es E, sea por izquierda, sea por derecha. O sea, ahí los laterales son iguales siempre. ¿Sí? Así que el límite va a ser E, seguro. Dale. Bueno, Dale, Víctor. Bien, a ver. Vamos al práctico. Con esto que hemos trabajado, ¿sí? Ustedes podrían hacer todo lo que es ejercicio 1 y 2, ¿sí? Fíjense que, bueno, a ver, en el 1, las primeras derivadas, creo que no hay problema en ellas, ¿sí? Tenemos una lineal, una función cúbica, que es trabajo algebraico, una función dos funciones racionales que ya dimos ejemplos, dos funciones con raíz cuadrada que ya vimos ejemplo. Tengan cuidado con la función que está en el inciso F, por ejemplo, porque tienen que buscar si es que existe la derivada en 4. Y bueno, justo en este caso, ¿qué pasa con el 4 en la función del inciso F? Si evaluamos queda raíz de -1, ¿no? Y podés evaluarla. Que Claro, creo que ahí no se sí. puede evaluarla porque no está en el dominio. Exactamente. Ah, claro, sí, exacto. Muy bien. Entonces, por eso, ¿qué dice ahí? Cuando sea posible. ¿Y por qué no es posible entonces evaluar la derivada o calcularla o...? Porque su dominio va desde menos infinito hasta 3. ¿Y el punto 4 Ujú. entonces qué sería? ¿Y qué pasaría en 4? ¿Por qué no podría yo calcular ese límite? Si la definición dice un límite, yo lo calculo y por ahí existe o no sé, hago cuentas y no me fijo. La definición de derivada que dice cómo tenía que ser el punto para poder calcular la derivada. La función no sería Exacto. continua en x igual a 4. Bueno, ese es un dato que para usar el teorema que vamos a ver más adelante. Si no, como dice Jimena, no es un punto interior el 4. ¿Bien? Exactamente. O no está definida en 4, porque la definición empieza diciendo sea f definida en su dominio tal y a un punto interior del mismo. Esas condiciones yo las tengo que verificar siempre antes de ponerme a calcular nada, porque es la definición. Exactamente. Está acostada. Está acostada. ¿Cuántos pesos necesita para comprar el tanque? Bien. Bien. Bueno. Vamos a silenciar micrófonos, por favor, ¿sí? Bien, a ver. En la función del inciso G, H y J, hay que usar esto de que vimos de las derivadas laterales, ¿sí? ¿Habrá algún problema? Mi idea es dejarles estos ejercicios para ustedes, ¿sí? Tengan en cuenta, por ejemplo, la función valor absoluto, ¿sí? Que se puede escribir por ramas. Se debe, no se puede, se debe. Exactamente. Porque no van a poder hacer los cálculos. Si no, No no van a van poder a analizar justamente.
no van a poder hacer nada si no la escriben por rama, ¿sí? Eso, a ver, rápidamente, ¿sí? Si yo tengo la función módulo de x más 1, nosotros sabemos que por la definición de valor absoluto eso es x más 1. Si x más 1 es mayor o igual que 0, bien, lo cual es equivalente a decir o a pedir que x sea mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Y entonces nos quedamos con esa partecita. O es menos x más 1 para los x menores que menos 1. Y entonces allí, bueno, pero hay acá un problemita. A ver, ¿dónde pide? El Eso estoy práctico, viendo. ¿dónde pide? Pero no importa, no importa, no importa, porque vale mucho la aclaración de esto, porque cuando tengan ejercicios de esto, todo va a depender dónde me pidan evaluar la derivada o analizar la derivada. En cero, Si yo pide, la profe. tuviera que estudiar en menos 1, sí o sí la tengo que reescribir. Quizás si la estudio en cualquier otro punto, bueno, pero, o sea, primero evalúo, saco el valor absoluto como corresponda y después ya recién calculo que va a ser una u otra rama. Claro. Acá me están pidiendo calcular, como dijo un compañero, en 0. Por eso digo, en 0, pero lo mismo, cuando yo evalúo en 0, o sea, yo no puedo poner en la expresión de la Sí, derivada límite de módulo de h más, exactamente. de 0 más h más 1. Yo no puedo trabajar con el módulo dentro del límite. Entonces, si x Exacto. está tendiendo a 0, está en esta, o sea, en esta rama, es mayor que 1, mi función ya no es módulo de x más 1, es x más 1 solamente. Exactamente. Y no Toda ella. tanto que me arrime, tanto que me vaya para la derecha o me vaya para la izquierda, va a ser siempre esta función. Porque si no, no puedo ir escribiendo módulos para hacer cuentas algebraicas Exacto, dentro del exacto. límite, digamos. Sí, fíjense eso que está aclarando la profe es muy importante. Si yo hago 1 más h, sea cualquiera el h positivo, a ver, sea un h positivo o negativo, yo siempre voy a estar en un entorno del 0 con la misma función. Y acá entra otra cosa en juego. ¿Sí? El h es un incremento, pero es un incremento pequeño también. ¿Sí? Porque yo me voy a mover alrededor del 0, ¿sí? Acuérdense lo que dice la definición en un entorno alrededor del punto, ¿sí? Entonces, no tiene sentido considerar la rama que está a la izquierda de menos 1, ¿sí? Porque voy a estudiar localmente qué pasa en entornos del 0, ¿sí? Y obviamente acá tiene sentido esto de abrir el módulo porque súper facilita los cálculos, ¿sí? De todos modos, ya que están, la estudian en 0, la estudian en menos 1 y la estudian en 3. Exactamente, No exactamente. en menos 3. Bueno, conocen la gráfica de esta función, ¿verdad? Sí, profe. Esta Desde el función, origen, corremos uno a la izquierda. Y de bien, ahí hacemos una B. la B corta, ¿bien? Porque es positiva, tiene imágenes Así le explico positivas. yo más fácil. Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Y ahora, según todo eso que hemos hablado de la suavidad de las gráficas, veamos, a ver, ¿qué pasaría en 1? Menos 1, O perdón. sea, mirando gráficamente, ¿yo puedo decir que existe la derivada en menos 1? No, es continua, pero no estaría haciendo las derivadas de los laterales iguales. Excelente, muy bien, muy bien. Y en Eso 0, y ahí ya que estoy, ahora me fijo en 0. Yo creo que sí. y sí, no va a haber problema, En fíjate 0 en estaría 0. teniendo la misma pendiente que esta rama, ¿no?
Claro, en este caso sí, porque es una lineal, la pendiente, la tangente y la recta debe ser lo mismo. O sea, en realidad, en cualquier punto, la recta secante. Es la única función en que las rectas secantes todas coinciden con la tangente. Exacto, pero muy bien. Va a tener la misma pendiente y esa pendiente va a ser 1. O sea que va a ser derivable en 0, ¿verdad? Y el -3. También es derivable. También. Va a ser derivable en -1. Lo Va, mismo. la derivada va a ser -1, dice eso. Y si yo lo quiero comprobar analíticamente, tengo que calcular el límite. ¿Con qué voy a calcular el -3? Con la otra función, con la menos x más 1, que me tiene que dar, ¿cuánto me tendría que dar? -1. -1, perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, Entendimos. ejercicio para ustedes, ¿sí? Fíjense que son ejercicios, además son ejercicios clásicos, chicos, ¿sí? En el ejercicio 2, fíjense, tenemos funciones definidas por ramas. En los incisos A y B están definidas mediante un gráfico y hay que estudiar justo la derivabilidad, en este caso en el punto 3, en este caso en el punto 1. Fíjense que esta es muy parecida a la que hicimos en el ejemplito, nada más que ahora se ve que hay un cambio suave en 1. ¿Se acuerdan que la que nosotros trabajábamos, esta parte de la función para los mayores que 1 se iba para abajo, y entonces generaba un pico, una punta, que no la hacía derivable? Ahora parece que es derivable, y lo tienen que comprobar con el cálculo de los límites laterales, ¿sí? Acá tenemos una función valor absoluto y una función por ramas con polinómicas, que creo que no va a haber problemas, ¿sí? Igual el miércoles comenzamos preguntando eso. En el ejercicio 3 nos piden enunciar justamente el teorema que relaciona la continuidad con la derivabilidad y demostrar que la implicación recíproca del teorema enunciado no es verdadera mediante un contraejemplo. Y bueno, con eso yo quería terminar la clase de hoy, que de algún modo los contraejemplos ya fueron saliendo, o los ejemplos de algunas consecuencias de esta condición. Ese teorema que hay que enunciar en el ejercicio 3 es este. Dice el teorema que si f es derivable en x igual a a, ¿sí? Donde A es un punto interior del dominio de una función, entonces f es continua en x igual a A, ¿sí? Esto es un teorema, está demostrado, ustedes, teorema, ¿sí? Ustedes pueden ver esa demostración, la tienen que estudiar para el examen final, ¿sí? Es una demostración bastante simple y bonita. A nosotros en realidad, a ver, ¿qué nos interesa con este teorema? Nos interesa que cuando estudiamos la derivabilidad de una función en general, en un dominio, en un conjunto, si la función es, y yo logro probar que es derivable para todos los puntos, por ejemplo, del dominio, ¿sí? Ya con este teorema yo voy a poder decir que es continuo en todos los puntos del dominio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en un análisis de continuidad versus derivabilidad, si yo analizo la derivabilidad y me da derivable en ese conjunto donde yo estaba analizando, puedo concluir que es continuo en ese conjunto. Ahora el tema y el detalle va a estar en qué pasa si no es derivable, ¿sí? Y bueno, si no es derivable de la continuidad, yo no puedo decir nada, ¿sí? Si no es derivable, yo no puedo decir que no es continua o no puedo decir que es continua. Algo interesante de este teoremita, que es el equivalente, ¿sí? Es la contrarrecíproca.
¿sí? ¿Qué sería la contrarrecíproca de esta implicación? La contrarrecíproca me diría justamente que si f no es continua en x igual a a, fíjense que estoy negando el consecuente del teoremita. Si f no es continua, entonces f no es derivable en x igual a a. ¿Sí? Esa contrarrecíproca tiene el mismo valor que el teorema, así que esto también es verdadero. ¿Sí? O sea que fíjense, esto era lo que yo le decía a un compañero, cuando él, por ejemplo, preguntaba, bueno, a ver, ¿qué pasa si la función no está definida en el punto? Y bueno, si no está definida en un punto, seguro que el punto no es interior al dominio. Así que seguro no puedo estudiar la derivabilidad. Pero si no está definida en el punto A, seguro que no es continua la función en el punto A. Así que no puede ser derivable. ¿Sí? Esa herramienta es una herramienta muy potente cuando nosotros, por ejemplo, estamos evaluando en un punto y bueno, siempre uno se acostumbra primero a estudiar la continuidad. Y bueno, si encuentro puntos de discontinuidad en una función, seguro van a ser puntos donde no hay derivabilidad, donde la función no es derivable, ¿sí? Donde no hay derivada. ¿Bien? Ahora, lo que es absolutamente falso es el recíproco del teoremita. ¿Cuál sería el teorema recíproco? Sería decir que si f es continua en x igual a a, entonces f es derivable en x igual a a. ¿Sí? Esa implicación es absolutamente falsa. Y nosotros hemos visto varios contraejemplos para ello. Uno es la clásica función módulo de x. ¿Sí? Esa función, por ejemplo, y nosotros hemos hecho ya un análisis de algún modo empírico, ¿sí? Un acto de fe que ustedes lo van a comprobar con los cálculos. Acá vamos a ver que esta función no es derivable en -1, pero sin embargo es continua en el punto. ¿Sí? Y uno de los compañeros dijo, bueno, pero las derivadas laterales van a dar distintas, y así es. Es una función que siendo continua en el punto -1 no es derivable. ¿Sí? Hemos visto esta función, la que tenía el logaritmo, ¿sí? Continua en 1, pero no derivable en ese punto donde estábamos analizando. Entonces, la recíproca del teorema, ¿sí? Que relaciona derivabilidad y continuidad, es una implicación que es falsa. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Ahora, eso es lo que tienen que hacer en el práctico. Te volvé de nuevo un poquito al práctico. Sí, ahí está. Si no tenés más nada. No. Si no tenés más nada. Ah, bueno. A ver. Ahí estamos, ¿verdad? Porque, fíjense. Dice, la implicación es, esos dos ejemplos los pueden usar incluso como contraejemplo, o si quieren buscar otros, mejor. Bueno, el inciso B es responder verdadero y falso y justificar, que eso les queda sí o sí para ustedes, porque en base a todo lo que se habló y se dijo, y cuando estudien bien la teoría y los conceptos, es la idea de que si logran contestar bien estas preguntas, porque comprendieron, y si no, ahí vamos a estar en serios problemas para retomar, digamos. Exacto. Y el inciso C es analizar la derivabilidad. Dice, o sea, la derivabilidad ya en todo un conjunto, o sea, en todo su dominio, que es lo mismo que la continuidad. Yo la voy a estudiar en los puntos donde veo que hay problemas y en el resto de los puntos los voy a tener que justificar con algún genérico, ¿no? Lo mismo. Exactamente. Entonces, en todos los reales y en su dominio. Dice, en todos los reales más que nada porque hay puntos que la derivabilidad
en los puntos que no están en el dominio, bueno, seguro que no. Y representar gráficamente, dice. Entonces, utilizando también la continuidad cuando resulte útil. Porque entonces, de paso, practican de nuevo lo del práctico anterior. Entonces, primero hagan el análisis del dominio de continuidad. Y todos los puntos donde ustedes encuentren que no es continua, ahí, usando el teorema, van a decir no es derivable. Pero no pueden no ser los únicos puntos de no derivabilidad. Entonces ahora hay que ver en el resto donde es de continua, pero que pueda tener problemas de la derivabilidad, también analizarlos con la definición. Exactamente. No sé si está claro. Eso es lo que tienen que hacer. Y las cuentas son las mismas que hemos estado haciendo todo en el día de hoy. Sí, quizás en forma un poquito más general, ¿verdad? Porque bueno, acá ya tenemos que evaluar en un punto A cualquiera del dominio de la función. Claro, es evaluar en el conjunto de todos los reales de su dominio. Entonces primero lo van a hacer en los puntos problemáticos y ya saben que para estudiar y dar la conclusión sobre todo el conjunto que me piden, tengo que mostrar que efectivamente en el resto sí cumplen y eso se hace con un genérico. Exactamente, exactamente. ¿Se entiende, gente, lo que tienen que hacer? Pueden avanzar con esto hasta el miércoles, ¿sí? En forma general, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no sé, dejemos el planteo del primero. En el primero, utilizando la continuidad, tenemos la función x más 1 sobre x. Que bueno, si yo la acomodo un poquito a esa función, me va a quedar x al cuadrado más 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Consulto. Los reales menos el 0. Muy bien. ¿Cuál sería, y yo voy a ver, lo escribamos y quiero una justificación así más o menos rápida que podría salir. ¿Cuál sería el dominio de continuidad? Rápido y hablada, rápido y hablada. Exactamente. Yo diría los reales menos el 0 también. ¿Y por qué? Excelente. ¿Por qué? Porque el 0 es un punto de discontinuidad. Y al tener punto de discontinuidad, todo lo demás queda por... o sea, no sé si me llego a entender, pero yo me entendí. Sí, sí, te entendí. Ahora yo pregunto, punto de ¿es discontinuidad continua en su dominio? Sí, profe. Bien, porque la consigna me pedía que estudie la continuidad en los reales y en su dominio. Si este es el dominio, y yo al estudiar la continuidad digo que el dominio de continuidad es el mismo que el dominio, es continua en su dominio. Ahora, ¿es continua en los reales? No. Porque, ¿cómo justifico que no? Porque el 0 no pertenece al dominio, por lo tanto ya no existiría el f de 0, digamos. No importa. No, está bien, eso dentro del dominio. Pero yo ahora estoy preguntando en el conjunto de los reales. Yo le digo, ¿esta función es continua en reales? Yo creo que sí es continua en los reales. Pero iría desde menos infinito hasta 0, unión 0 infinito. ¿El 0 no es un real? Sí. Ah, ¿y si hay un real donde no es continua en los reales? No. Ah, ahí está la diferencia. En cambio, fíjense acá, es continua en los reales menos el 0. El dominio, el 0 no está en el dominio. Entonces, en cualquier otro punto
va a ser continua. Entonces, ¿es continua en su dominio? Sí, porque es continua en todos sus puntos. Ujú. Pero sobre R no puedo decir que sea continua. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en el práctico 1, por supuesto, justificarlo en forma analítica. Acá, Claro. estudiando, bueno, diciendo que no existe la imagen en cero, por lo tanto ya es discontinua, no me está interesando por el momento el tipo de discontinuidad, y en cualquier otro punto sí puedo decir que es continua porque no tiene problema y puedo probar las 3 condiciones o decir que es cociente de funciones polinómicas, continuas, como lo quieran justificar. Ahora, Exactamente. sobre los reales existe el cero que pertenece a los reales y para la cual la función no está definida, o sea, no es continua, por lo tanto, en reales no es continua, sí sobre su dominio, pero no sobre los reales. ¿Se entiende? Y después hacen el análisis de la derivabilidad. Exactamente. Sobre Bueno, los reales también, sobre los reales y sobre el dominio también. Que puede coincidir o no. fíjense qué pasaría con derivabilidad. Yo podría pensar en ver si existe lo que se llama la función derivada de la función f, ¿sí? Es decir, calcular la derivada de la función para cualquier x, ¿sí? Del dominio, ¿sí? Y podría plantear este límite. Límite cuando h tiende a 0 y en forma general de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Bien? Planteando ese límite cuando h tiende a 0, bueno, yo puedo empezar a trabajar. Para no meterme acá con este cuadrado y esas cosas que van a salir acá, yo voy a trabajar con esta función, lo voy a dejar planteado nada más. ¿Sí? Cuando yo plantee el f de x más h, va a ser reemplazar en la función donde dice x, tengo que poner x más h. Así que me va a quedar x más h más 1 sobre x más h, ¿sí? Menos lo que es f de x ahora. ¿Quién es f de x? Y bueno, es esa expresión. X más 1 sobre x. Y acá yo voy a poner unos corchetes para que no nos equivoquemos en signos. Sobre h. ¿Bien? Bueno, trabajando Profe, un ¿no poco. sería x menos x más h al cuadrado? ¿En dónde, Es perdón? que está Cuando usando la reemplaza. otra expresión. Estoy usando esta, ¿no? Ah, Es lo mismo, listo, pero está listo, gracias. usando. Si usan la otra, sí, pero el profe está usando la primera. Yo porque en esta veo que es un poquito más rápido en cálculo, porque si no acá fíjate que me va a quedar x más h al cuadrado, voy a tener que realizar el cuadrado del Poné, binomio. Mario, poné el resultado nomás. Yo te lo doy si Exacto, querés. El límite que exacto. lo calculen ellos después. Bien, bueno, el X resultado cuadrado menos 1. va a ser 1 menos 1. No. X cuadrado menos 1 sobre X cuadrado. Bien, sí, sí, sí. Yo lo iba a poner así, sí, pero es lo mismo, ¿no? 1 No, ya, pero sobre ponele. o que es lo Está mismo bien. que el x Menos cuadrado 1 menos sobre X 1. cuadrado, sí. Ahí está. Sí, sí, es lo mismo. Sí, sí, Es lo sí. mismo, es lo mismo. Ahora sí. Bueno, ese es el límite al que tendrían que llegar, ¿sí? Calculen con una o con la otra, ¿sí? Fíjense que ahí sí yo estoy estudiando la derivabilidad para cualquier x. Y claramente estoy viendo, ¿sí? Que esto que estoy consiguiendo acá, que es la función derivada, está definida para todos los reales menos para el 0.
Así que de algún modo vamos a poder hacer coincidir nuestro análisis con el de continuidad que hicimos, ¿sí? Lo dejamos planteado para que trabajen en este ejercicio 3 también, por favor, ¿sí? El día miércoles va a ser un día de reglas, de tablas de derivadas, así que bueno, va a ser un poquito más mecánico también. Y los teoremas tenés que dar, o no vas a dar como dije yo. Yo ya expliqué un teorema y los teoremas son como el anterior, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Pero, ¿qué teoremas? Ah, no están los ¿Rol? teoremas acá. No, están, esos faltan están en el los siguiente. teoremas acá. Cierto, es que estaba viendo esta mañana el otro práctico y ya me confundí, ya me hice Claro, lío. claro, Yo claro. solo. Bien. Sí, sí. Ahora sí. Entonces,